Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al destacado jurisconsulto dominicano, el doctor Eduardo Jorge Prats. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico. Un placer para mí estar contigo y compartir con los que todas las semanas siguen este tan esperado programa. Fíjese, doctor, realmente con un jurista acabado, un catedrático, un hombre de las ciencias jurídicas, eh, necesariamente tenemos que abordar un tema muy actual y que entraña una situación muy mediática y también preocupante. Es la amenaza a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. La magistrada Germán Brito se le reconoce su trayectoria a favor de un sistema de administración de justicia, una trayectoria impecable. ¿Cómo puede enfocarse una situación embarazosa como esta, que un ente investigador, persecutor y, e investigador tenga que someterse a un proceso de esta naturaleza? Pienso, Federico, que lo más importante es garantizar la seguridad física, la integridad física y la vida de la magistrada Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, y de todos los miembros del Ministerio Público y de los auxiliares de la persecución penal, porque la consolidación de un clima de convivencia basado en la seguridad ciudadana depende sobre todo de la capacidad del Ministerio Público y de la Judicatura de efectivamente perseguir y sancionar a aquellas personas que son sindicadas de crímenes considerados de la más grande nocividad para la sociedad, como lo es el narcotráfico, el sicariato, la delincuencia económica en sus diferentes manifestaciones. Por lo tanto, entendemos que en la medida que se consolide un Ministerio Público independiente, que pueda combatir los poderes invisibles, los poderes fácticos, las delincuencias incluso transnacionales, como ocurre, por ejemplo, con el tráfico ilícito de personas y con la criminalidad económica en sentido general, pues estas amenazas siempre se cernirán sobre los representantes de la justicia o de la persecución penal. Por lo tanto, yo creo que hay que garantizar la mayor seguridad a sus integrantes. El hecho de que, tal y como se ha narrado, haya una expresión directa hacia el funcionario, esto ya rebasa la frontera de lo que es la imprudencia del crimen. No, claro, y sobre todo debe hacerse una investigación profunda para llegar a las raíces y a los autores no solo materiales, sino intelectuales de esta presión, de este chantaje, de estas amenazas y de estas tentativas de criminalidad. Definitivamente hay que apoyar a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público en esa lucha contra la delincuencia en todas sus manifestaciones. A propósito, y quedándonos en el Ministerio Público, hay un proyecto de ley de creación del Ministerio de Justicia que procura asumir funciones atinentes a la Procuraduría General de la República. ¿Qué le parece esa pieza? Yo pienso que la existencia de un Ministerio de Justicia es importante para descargar al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República de aquellas funciones que no le han sido consignadas constitucionalmente. En este sentido, la creación de un Ministerio de Justicia, en la medida en que no implique sacar estas potestades constitucionales del Ministerio Público, es plenamente concebible y permitirían que el Ministerio Público se concentrara en lo más importante, que es la persecución de la criminalidad y el diseño de lo que es la política criminal del Estado. Entonces ahí habría que ver cómo se balancea, ¿no?, la existencia de ese Ministerio de Justicia con el procurador, pero definitivamente que en muchos ordenamientos europeos y iberoamericanos coexisten tanto la acusación
en manos del fiscal general o del procurador general como cabeza del Ministerio Público y la existencia de un Ministerio de Justicia que lleva a cabo funciones administrativas en el sector justicia que no tienen que estar a manos y a cargo del procurador o de la procuradora en este caso. Obviamente, para la creación de esa figura, no necesariamente hay que hacer un proceso de reforma constitucional. Siempre y cuando no se toquen las atribuciones constitucionales del Ministerio Público y del Procurador. Y entiendo que en principio, el proyecto que ha sometido el consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta, creo que no implica atribución de competencias constitucionales del Ministerio Público al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, bastaría con esa reforma de carácter legislativo, adjetivo. Muchas reformas pendientes, por ejemplo, tenemos que la Constitución política proclamada en el 2010 ameritaba la incorporación de una serie de leyes para que el engranaje constitucional pueda funcionar adecuadamente y con las leyes que deben sustentar su base. ¿Qué opinión le merece todo esto? Yo pienso que el Congreso Nacional ha sido sumamente activo y dinámico en la aprobación de un conjunto de leyes, quizás no con la velocidad que ameritaría la promulgación, la elaboración y aprobación de un conjunto de leyes orgánicas, pero digamos, desde la ley de extinción de dominio, ahora recientemente la ley de facturación electrónica, o sea, la actividad del Congreso es ostensible. Lo que pasa es que hay proyectos, como lo es, por ejemplo, el Código Penal, que aunque está ampliamente consensuado en todo su articulado, tiene elementos como lo es la cuestión de la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que obstaculizan su aprobación. Y por lo tanto, en un sistema democrático depende mucho de las mayorías parlamentarias. Lógicamente, el Poder Ejecutivo juega un rol fundamental. Primero, porque el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Segundo, porque en el caso, por ejemplo, de la presente administración, el presidente Abinader, pues, de algún modo es el jefe político de una bancada que es mayoritaria en ambas cámaras y con las alianzas es, si se quiere, predominante. No para todas las leyes, porque aquellas orgánicas que requieren 2/3 partes de los presentes, pues se incrementa la mayoría. Pero digamos que la fuerza del Ejecutivo le imprime una velocidad a los diferentes proyectos, pero lógicamente muchas veces los intereses del Poder Ejecutivo no son necesariamente pasar un conjunto de leyes que quizás no son indispensables. Por ejemplo, ahora se habla del proyecto de sostenibilidad fiscal, me parece, o de responsabilidad fiscal. Sí. Ese es un proyecto que para la presente administración es prioritario en comparación con la legislación penal. Entonces aquí depende mucho. Pero yo no soy de los que me sumo a esas críticas al Poder Legislativo, muy por el contrario. El Poder Legislativo tiene un exceso de creatividad en la aprobación de muchas leyes. Lo que pasa es que aquellas leyes que quizás son más relevantes no pueden aprobarse con la velocidad, pero creo que ahí, sobre todo, se necesita mucho el impulso ejecutivo y el consenso con los partidos para realmente sacar. Ahora, con el calendario electoral ya se va un tiempo precioso para estos consensos y para estas aprobaciones, porque ahora todo se interpreta en clave electoral, que es una clave muy coyuntural. Pasa aquí y pasa en Estados Unidos. El Congreso prácticamente en un momento electoral entra casi en receso porque las fuerzas están enfrentadas en la arena electoral. Eso es la democracia. En el caso del Código Penal, entonces, va a ser cuesta arriba que pueda producirse de inmediato un consenso que logre que esa pieza por fin se convierta en realidad. Yo pienso que por el momento, digamos, la cuestión de
del aborto juega como un elemento que distorsiona la aceptación de esta pieza sobre la cual hay consenso. Y definitivamente esa despenalización no podrá tener lugar en el código o fuera del código mediante una ley separada si no hay un movimiento social, un movimiento de las mujeres hacia el reconocimiento de que por lo menos en determinados supuestos debe permitirse la despenalización. Yo creo que no se le puede exigir al Congreso más de lo que da, porque no hay tal movimiento feminista que se exprese como se expresa muchas veces para cuestiones de la lucha contra la corrupción, la lucha por el medio ambiente. Hay manifestaciones públicas más ostensibles y mayores en la arena pública. La cuestión del embarazo, de la interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo, se ve como una cuestión de los popis, de la clase media alta. No se ve como una cuestión que toca la dignidad de las mujeres, principalmente a las más pobres y a las que están en condiciones de vulnerabilidad, que no pueden acceder al aborto como lo hace la clase media alta fuera de la República Dominicana, en condiciones de salubridad que permiten garantizar la vida, no de la vida en potencia, sino de la mujer. Entonces, digamos que mientras el reclamo por el aborto no es un reclamo social, como lo es, por ejemplo, el de la lucha contra la pobreza o la lucha por un sistema de seguridad social integral que garantice pensiones dignas para todos, pues el Congreso no hará más de ahí, porque los congresistas en todas partes del mundo se mueven sobre todo por cuestiones políticas, porque a menos que vivamos en la Venezuela de Maduro o en la Rusia de Putin, aquí realmente el electorado que marca la ruta. Y hay mucha presión política y de muchos sectores acerca de las causales. Sí, digamos que todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer y todo lo que tiene que ver con Haití es un tema que convoca a los grupos más extremistas, ultranacionalistas, de la derecha extrema. Y eso, digamos que hasta cierto punto crea un cortocircuito en el debate democrático. Y es que, digamos, la política dominicana se está moviendo hacia extremos, con la diferencia de que aquí no hay una extrema izquierda. Aquí, sobre todo, más que un Estado de derecho, hay un Estado de derecha, porque lo que hay es una derecha que es muy radical, que no es liberal, y un centro que se tiende a inclinar hacia la derecha. Ese centro a veces se mueve hacia la izquierda, pero es por demandas populistas, que son también demandas de la derecha. No se mueve por reivindicaciones liberales, progresistas o reivindicaciones sociales puramente hablando. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitucional. Y de dirigentes. Ahí tenemos, por ejemplo, un Partido Revolucionario Moderno, que es una escisión del Partido Revolucionario Moderno del Partido Revolucionario Dominicano, y que en 2016 fue capaz de convocar el 34% del electorado y en 2020 alcanzó el poder. Por lo tanto, digamos que se avecina un proceso electoral y, como en toda democracia, reina la incertidumbre. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitucional. El proceso político que vive el país está cada día tomando más cuerpo, más activismo, más acciones en procura de la preparación tanto de los partidos como de la propia organización electoral de cara al 24. ¿Cómo usted ve ese panorama con respecto a las alianzas, a las
reglamentaciones que está adoptando la Junta Central Electoral, por ejemplo, la reserva de candidaturas. eh, Se está pidiendo incluso un simulacro de votación actualmente. ¿Cómo usted ve todo este engranaje? Bueno, definitivamente la República Dominicana es un oasis institucional en la región del Caribe y de Latinoamérica, porque nosotros junto con Chile y Costa Rica estamos celebrando, y Colombia, elecciones ininterrumpidas desde 1966 y desde 1994 con gran transparencia electoral. Y cada reforma que hemos hecho ha tendido a, por un lado, tener un órgano de administración electoral eficiente, transparente, independiente, como lo es la Junta Central Electoral, y tener una alta corte de jurisdicción electoral que garantice los derechos de militantes y de los partidos y de la ciudadanía en sentido general en sus derechos políticos. Y esos son notables avances. A eso se suma el hecho de que la democracia dominicana, una de sus grandes bellezas, bondades y virtudes, es tener un sistema de partidos fuertes, contrario a Perú, contrario a Ecuador. Nosotros tenemos partidos que siguen convocando con gran intensidad la adhesión de militantes y de dirigentes. Ahí tenemos, por ejemplo, un Partido Revolucionario Moderno, que es una escisión del Partido Revolucionario Moderno y del Partido Revolucionario Dominicano, y que en 2016 fue capaz de convocar el 34% del electorado y en 2020 alcanzó el poder. Ahí tenemos el Partido de la Liberación Dominicana, posiblemente la institución política más organizada del sistema, un partido que, como decía Bosch, que él decía que él era marxista pero no era leninista. En verdad, él era leninista y no marxista, porque de Lenin aprendió la necesidad de, en base al centralismo democrático, tener una organización fuerte. Y luego está la Fuerza del Pueblo, que es una escisión del Partido de la Liberación Dominicana. Y finalmente tenemos el Partido Revolucionario Dominicano, que es una cuarta fuerza que ha mantenido su presencia a pesar de esa gran escisión que significó la creación del Partido Revolucionario Moderno, y el Partido Reformista Social Cristiano, que es un partido, sobre todo, partido bisagra. Y precisamente el ordenamiento jurídico de las alianzas lo que permite es la agrupación de esas fuerzas conjuntamente con los partidos minoritarios para las elecciones, como lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en España, una reconfiguración de las fuerzas de izquierda que están en el gobierno para enfrentar el ascenso del Partido Popular y de Vox, partido de centro-derecha y partido de una derecha extrema, más radical, como es el caso de Vox. Por lo tanto, digamos que se avecina un proceso electoral y, como en toda democracia, reina la incertidumbre, porque en la democracia, al igual que en la lotería nacional, en la loto, no se sabe cuál va a ser el resultado, y mucho menos ahora no se puede predecir. Y eso es lo que hace bonito el ejercicio democrático dominicano, en donde alrededor de un 30-35% de la población dominicana es la que inclina la balanza para un lado u otro lado, lo que Richard Nixon llamaba la mayoría silente. Yo creo que va a ser un proceso interesante, pero además en un clima de una mayor institucionalidad y transparencia. Fíjense que altos dirigentes del partido de gobierno han señalado que van a luchar por la transparencia para que no haya uso de los recursos del Estado en las elecciones. Eso es un dato muy importante en un país donde tradicionalmente el Poder Ejecutivo ha beneficiado a su parcela política. Por lo tanto, yo me muestro verdaderamente entusiasta, siempre con mi cédula de identidad electoral al día para ejercer mi derecho al voto, porque viví la democradura o dictablanda de Balaguer y sé lo importante que es el derecho a elegir y ser elegido. Y eso yo creo que debemos nosotros preservarlos, porque hay países que no tienen ese derecho. Y eso nosotros tenemos que cuidarlo como cuidamos nuestras playas, nuestro medio ambiente, como cuidamos a nuestra gente. El sistema electoral, la democracia electoral dominicana es verdaderamente un modelo para la región. Y así está demostrado en los estudios que se han hecho.
Pero Federico, no solamente un modelo de democracia política, sino de éxito económico. Nosotros, por ejemplo, recibimos 7 millones de turistas en 2022, más que los 3 mayores países turísticos de Sudamérica, Colombia, Argentina y Brasil. Una verdadera potencia económica en un clima de estabilidad política y de estabilidad macroeconómica. Y eso realmente es lo que nosotros, no importa nuestra simpatía o bandería política, tenemos que cuidar, porque eso es lo que garantiza nuestro desarrollo en convivencia pacífica y civilizada. Realmente eso es cierto, porque si vemos la situación de Colombia, por ejemplo, y de Venezuela, y la que impera en Europa en términos inflacionarios, y vemos la estabilidad y el manejo eh, inteligente y adecuado de la economía del país, podemos concluir de esa manera. Hay un aspecto fundamental en términos institucionales, Eduardo, y que podríamos aquí descifrar. El Tribunal Constitucional se avecina de que su presidente eh, agote el periodo en diciembre de este año. Allí no hay reelección, no hay ratificación, porque constitucionalmente debe irse cuando se le cumpla el periodo. Milton Ray Guevara ha encabezado una gestión modelo a nivel del Tribunal Constitucional y se ha ganado un gran prestigio por gerenciar y liderar una institución de gran prestigio actualmente. ¿Cómo usted ve el futuro más allá de la salida de Milton Ray Guevara? Bueno, nosotros los dominicanos hemos tenido la gran suerte de que hemos tenido un gran primer presidente del Tribunal Constitucional, que es nuestro primer Tribunal Constitucional en nuestra historia. Una de las grandes demandas liberales de los partidos liberales dominicanos ha sido la creación de un Tribunal de Garantías Constitucional, y eso se alcanzó con la reforma constitucional de 2010. Y definitivamente que Milton Ray Guevara no podía haber sido mejor primer presidente, no solamente por su vasto conocimiento jurídico constitucional, sino también por ser un gran hombre de Estado, embajador, secretario de Estado sin cartera, secretario de Estado de Trabajo que presidió la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo, uno de los propulsores de la Ley de Seguridad Social, uno de los grandes luchadores por la independencia del Poder Judicial. Es decir, el desarrollo del Tribunal Constitucional se ha debido mucho a ese liderazgo, a esa dirección con visión, como diría Peña Gómez, más allá de la curva que ha tenido Milton Ray Guevara, que podríamos decir que es un verdadero politécnico, no Politécnico Loyola ni Nuestra Señora de la Mercedes, sino político y técnico, porque tiene esa visión de estadista y también de técnico jurídico, de jurista. Y es una gran oportunidad para el presidente Abinader, como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, con mayoría en el órgano de designación de las altas cortes, que ya ha designado 4 jueces, poder designar 5 jueces más para un total de 9 jueces de 13 que le garantizan dejar su impronta, dejar su huella en el Tribunal Constitucional. De manera que lo que salga bien o salga mal después de diciembre de este año se debe al presidente Abinader. Tiene esa potestad de poder marcar la segunda etapa, la segunda ola de consolidación del Tribunal Constitucional, y para eso el presidente tiene toda una playa de juristas destacados, abogados, jueces, académicos, de la cual puede precisamente designar, incluyendo también juristas con simpatías políticas dentro del Partido Revolucionario Moderno, por ejemplo, que pueden perfectamente ocupar posiciones en el tribunal, porque no soy de los que cree que los políticos, juristas políticos que han tenido militancia política no pueden pertenecer a una alta corte. Lo que sí se le exige es la solvencia profesional, la solvencia moral, porque tener un espectáculo como el de la Cámara de Cuentas en el Tribunal Constitucional sería realmente catastrófico
para este país. Por lo tanto, de ahí la importancia de la designación que realiza el Consejo Nacional de Magistratura, pero sobre todo del liderazgo del presidente Abinader como presidente del Consejo Nacional de Magistratura y con mayoría y voto de desempate. Cuando hay empate 4-4, el presidente desempata. Es decir, por eso es que esa responsabilidad histórica recae sobre el presidente Abinader y nosotros estamos plenamente confiados de que el presidente hará uso de esa vocación por la institucionalidad que ha mostrado desde el principio en su discurso y en su accionar en ese momento histórico de la nueva conformación y designación de presidente y de los dos primeros sustitutos del presidente del Tribunal Constitucional. Mirando el perfil de Milton Ray Guevara y la trayectoria, como bien usted la ha expuesto, ¿cómo debe ser el sustituto de Milton? No, yo pienso que tiene que ser un hombre y una mujer que tenga esa solvencia moral que tiene, esa idoneidad, esa honestidad, esa rectitud moral que tiene el doctor Milton Ray Guevara, a quien nadie le puede atribuir ninguna parcialidad hacia ningún sector, o por lo menos que sus amistades o sus simpatías no se manifiestan en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y por otro lado, la capacidad profesional, la capacidad jurídica, es decir, el hecho de ser un estudioso, un maestro, como lo ha sido el doctor Ray Guevara, y tener esa visión de Estado que es importante para presidir esa alta corte que es el órgano de cierre de nuestro sistema político constitucional. Y yo creo que hay mujeres y hombres juristas que tienen esas condiciones, lógicamente. El doctor Milton Ray Guevara es irrepetible, pero ese debe ser nuestro perfil, ese debe ser nuestro parámetro para quién debería presidir el tribunal, pero sobre todo, quiénes deberían acompañar esos 5 jueces, esos 4 otros jueces que deben ser designados en el Tribunal Constitucional, que tampoco debe llenarse solo de jueces del Poder Judicial, porque se supone que para los jueces deben ocupar sobre todo las posiciones del Poder Judicial, pero el Tribunal Constitucional debe tener una presencia de juristas que, aunque no sean jueces, pero que sí tienen un conocimiento de la materia y reúnen esa solvencia moral y profesional. No basta ser honesto para ser juez del Tribunal Constitucional, hay que tener capacidad profesional, pero no basta tener capacidad profesional, hay que tener honestidad y solvencia moral. Y no basta la solvencia moral y la profesional si no se tiene la visión de Estado, si no se tiene la visión política, no partidista, sino la visión política de amplio espectro para poder entender cuál es la misión de un tribunal constitucional como garante de la institucionalidad democrática y de los derechos fundamentales de todos. El Tribunal Constitucional ha emitido decisiones y todo el mundo le da credibilidad a las decisiones del Constitucional, desde la sentencia 268-13 hasta ahora la anulación de la resolución del trabajo doméstico. ¿Cómo usted ve ese parámetro? Sí, pienso que una de las grandes conquistas ha sido la creación del Tribunal Constitucional. Ya la Constitución hace primera plana. Antes de 2010 no hacía primera plana. Hoy la gente está pendiente, desde el guachimán hasta el profesor en un liceo secundario, está pendiente de cuáles son las decisiones del Tribunal Constitucional, porque tocan el día a día de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional decide que la mujer es igual que el hombre en las relaciones conyugales, matrimonio y unión consensual, cuando decide garantizar derechos de los presidiarios o derechos de los acusados, eso crea primera plana. Pero hay que esperar que se dicte la sentencia. En el caso, por ejemplo, del trabajo doméstico, hay que esperar qué es lo que el tribunal ha dicho antes de criticar, porque no sabemos cuáles son las razones
por las cuales el Tribunal Constitucional ha anulado esta resolución. Yo estoy dentro de los que aplaudió esa resolución porque entiendo que hay que garantizar los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras domésticos. Y creo también que el sistema de seguridad social debe incorporar a más de la mitad de la población laboral que está fuera del sistema, incorporando a los cuentapropistas y a los independientes. Creo que nosotros necesitamos garantizar los derechos de todos como trabajadores, derecho a las pensiones y derecho a la salud. Y por eso hay que propiciar un sistema de pensiones lo suficientemente sostenible desde la óptica financiera para garantizar íntegramente estas pensiones, para que no tengamos el fracaso que tuvimos con el sistema de reparto que colapsó en 2001 y que gracias a la visión del PRD y del presidente Hipólito Mejía se hizo una de las grandes reformas que se ha hecho aquí, que es la reforma de la seguridad social. Yo creo que hay que apostar a eso porque no nos basta con estabilidad política, no nos basta con crecimiento económico, nosotros también necesitamos justicia social. Y para que tengamos derechos, todos y todas los dominicanos y dominicanas tenemos efectivamente que disfrutar de los derechos y del derecho a la igualdad, no solo de papel, sino igualdad material en el acceso a los derechos sociales básicos, educación, salud, seguridad social, etc. Doctor, agradecemos su comparecencia aquí en Esferas del Poder, como siempre, para orientar a la ciudadanía acerca de estos aspectos que son tan relevantes para la institucionalidad, como es la materia constitucional, la jurídica y la política. Esferas del Poder siempre serán. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el destacado jurisconsulto dominicano, el doctor Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitucional. Proseguimos en nuestro contenido.